Vendimos la casa, papá. Te vas a tener que ir. Eso fue lo primero que escuché cuando abrí la puerta. Mi hijo estaba allí, de pie, con un abogado a su lado y una carpeta en la mano. Ni un saludo ni un abrazo. Solo esa frase, tan fría como el mármol. Por un momento pensé que era una broma de mal gusto, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Papá, lo decidimos en familia. Ya no puedes vivir solo. Esta casa ya no es tuya. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Una vida entera construida con mis manos. Y ahora me echaban como si fuera un mueble viejo. Mi nombre es Aurelio, pero pocos me llaman así. Para mis nietos siempre fui el abuelito. Para mis amigos, don Aurelio el carpintero. Durante más de 40 años levanté esta casa con mis propias manos. Cada ladrillo tiene historia, cada rincón guarda una memoria. Aquí crié a mis hijos, enterré a mi esposa y aprendí a vivir con la soledad. Nunca imaginé que el lugar que una vez fue mi refugio se convertiría en el escenario de mi humiliation. Escuchar a mi propio hijo decir que ya no era bienvenido fue como recibir una puñalada en el alma. El abogado hablaba, pero yo ya no escuchaba. Mis oídos zumbaban, como si el mundo se hubiera apagado alrededor. Ya firmó los papeles, señor Aurelio, dijo con voz neutra, papeles en mi casa convertida en papeles. Y mi historia, mis recuerdos, ¿dónde los firmo? Vi a mi hijo evitar mi mirada, como si supiera que lo que hacía no tenía perdón. Vamos a darte un tiempo para empacar, dijo. ¿Empacar qué? ¿Mi dignidad? ¿Mis años de esfuerzo? No, solo asentí, porque el orgullo también se quiebra cuando uno ya no tiene a dónde ir. Esa noche dormí en una cama que ya no sentía mía. Las paredes parecían más frías, como si también me hubieran dado la espalda. Recordé cuando mi hijo era un niño y corría por el pasillo con una sonrisa llena de vida. ¿En qué momento cambió todo? Tal vez la distancia, tal vez el dinero, tal vez yo, por no haber sabido ser un mejor padre. Pharaoh no. Merecía ese final. No merecía ser tratado como un estorbo. Y sin embargo, ahí estaba, haciendo maletas con manos temblorosas, tratando de guardar años de vida en cajas de cartón. Al amanecer, me senté en la vieja silla de madera del porche, mirando el sol salir entre los árboles, respiré profundo. Sabía que era mi última mañana allí, y aunque mi corazón estaba destrozado, no derramé ni una lágrima. Por contendía algo si me iban a quitar todo. Al menos no se llevarían mi dignidad, mi la camisa que usaba en los días importantes, y decidí que esa no sería mi despedida, sería mi comienzo, porque hay momentos en la vida en los que uno debe elegir entre hundirse o levantarse con más fuerza que nunca. Me fui sin mirar atrás. No quería ver cómo mi hijo y su abogado cerraban la puerta, como si yo fuera un extraño. Caminé por la calle con una mochila al hombro, sin rumbo fijo. No tenía un plan, pero tenía algo que ellos no me podían quitar en el corazón intacto. Recordé las palabras de mi esposa antes de morir a Aurelio: pase lo que pase, nunca pierdas tu esencia, y ese día entendí lo que quería decir, porque cuando uno lo ha perdido todo, lo único que queda es la forma en que decides seguir caminando. Pasé los primeros días en casa de un viejo amigo, don Remigio, quien me recibió sin hacer preguntas. Aquí no sobras, compadre, me dijo. Dormía en un sofá pequeño, pero me sentía más en casa que en los últimos años viviendo con mi hijo. Por las tardes salíamos a caminar y poco a poco mi rostro empezó a recuperar el color. Le conté lo que había pasado y no me juzgó, solo me escuchó. A veces eso es todo lo que uno necesita. Alguien que escuche sin querer resolver, sin querer opinar, solo estar. Una tarde, mientras paseábamos por el centro del pueblo, vi un grupo de jóvenes grabando videos. Me llamó la atención cómo la gente se detenía a ver, a comentar. Entonces le dije a Remigio:
¿Y si cuento mi historia? ¿Y si la gente escucha? Al principio se rió, pero luego miró serio. ¿Y por qué no, Aurelio? Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no estás solo. Esa noche no dormí. Me pasé horas escribiendo en un cuaderno viejo. Cada palabra era una herida, pero también una liberación. Con ayuda de un muchacho del barrio que sabía editar, grabé el video. No era nada profesional, solo yo, sentado en una silla, contando lo que pasó. Me llamo Aurelio. Soy papá. Y mi hijo me echó de mi propia casa. Así empezaba. Era crudo, honesto, sin adornos. Abel Connell, corazón en la mano, sin odio, pero con la verdad temblando en cada palabra. Al terminar, sentí una paz que no había sentido en semanas, como si al contar mi historia le quitara peso al alma. Subimos el video sin muchas expectativas. Al día siguiente, el video ya tenía miles de vistas. Los comentarios me dejaron sin aliento. Me hiciste llorar, Don. Mi papá vivió lo mismo. Gracias por compartir esto. Gente de todas partes me escribía y por primera vez en mucho tiempo me sentí menos solo. Ese video no me devolvió mi casa ni a mi hijo, pero me devolvió algo más importante, la voz, y con ella una nueva razón para seguir. Por Contend Q, aunque te abandonen, aunque te echen, todavía puedes reconstruir tu historia con las manos firmes y la cabeza en alto. Durante semanas me dediqué a responder cada mensaje. Había hombres mayores que me decían que también los habían reemplazado, madres que dormían en casas prestadas, abuelos que no veían a sus nietos. La injusticia tenía muchas formas, pero el dolor era el mismo. No, yo no estaba solo, y ellos tampoco. Así nació la idea de grabar más videos. No para hacerme famoso, sino para crear un espacio donde los olvidados pudieran ser escuchados. Cada palabra que decía no era solo mía, era de todos los que alguna vez fueron tratados como estorbos. Un día, mientras grababa en la plaza del pueblo, se acercó una niña y me dijo: «¿Usted es el abuelo que habla en internet?». Me sonrió con ternura, y sin saber por qué sé mi agüerón. Los ojos a mi abuelito también llora a veces, pero no lo dice. Yo lo vi ver su video. Esa frase quedó grabada en mi alma, porque entendí que el impacto de lo que estaba haciendo iba más allá de mi dolor. Estaba tocando vidas, estaba abriendo ventanas donde antes solo había muros. Y eso para mí era milagroso. Mi hijo, mientras tanto, seguía en silencio. No me buscaba, no me escribía letters, pero yo sabía que tarde o temprano vería los videos y me preguntaba qué sentiría. Culpa, rabia, vergüenza. Lo sé. Yo ya no grababa para él, grababa para mí, para los que me acompañaban desde el otro lado de la pantalla. Cada historia contada era una semilla, y a veces la tierra más dura es la que más necesita florecer. Por dentro empecé a sanar, no porque mi hijo volviera, sino porque yo ya no lo esperaba como antes. Una tarde, mientras editaba un nuevo video, llegó un mensaje inesperado. Era de su número solo. Decía: «Papá, ¿podemos hablar?». Me quedé en silencio por varios minutos. Mi corazón latía fuerte, no por esperanza, sino por miedo. ¿Y si era solo por interés? ¿Y si era tarde? Pero también recordé las veces que yo deseé que él diera ese paso. Respondí con pocas palabras: «Estoy en la plaza, como siempre. Si quieres venir, aquí estaré». No le pedí explicaciones, no lo supliqué, porque entendí que perdonar no es olvidar, es dejar de cargar. A los pocos días lo vi aparecer. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la mirada baja. Caminó despacio hacia mí y por un instante volvió a ser ese niño que corría por el patio gritando: «Papá, papá». Nos quedamos en silencio, como si las palabras pesaran demasiado. «Perdón, papá, fui un cobarde».
dijo finalmente. Yo respiré hondo. No vine a escuchar excusas. Vine a ver si aún queda algo de hijo en ti. Él lloró en yo también, porque aunque el tiempo no vuelve atrás, a veces una sola frase basta para empezar de nuevo. Nos sentamos en la misma banca de madera, donde, años atrás, Emiliano me pedía consejos sobre la vida, pero esta vez el silencio pesaba más que cualquier palabra. Emiliano me confesó que desde que me fui, la casa ya no se sentía como un hogar. Sus suegros se habían adueñado de todo en la sala, la cocina, incluso la habitación que antes era mía. Él se sentía como un extraño en su propio techo. Me equivoqué, papá. Pensé que sería más fácil borrar que remendar. Y yo solo respondía a veces, los errores no se arreglan, se aceptan y se aprende de ellos. Durante los días siguientes, Emiliano empezó a visitar la casa del campo con más frecuencia. Ayudaba a Mateo en el jardín, reparaba cercas e incluso se sumó discretamente a una de nuestras grabaciones. No necesitábamos grandes conversaciones. Bastaba con estar presente. Una tarde, viendo juntos el atardecer, él me dijo, papá, quiero recuperar algo contigo. No sé si se puede, pero quiero intentarlo. Le respondí sin dudar, no intentes recuperar lo que fue. Construye lo que todavía puede ser. Y ahí, en medio del campo mexicano, comenzamos a tejer los hilos rotos de nuestra relación. Mateo, siempre observador, notó el cambio. Sin presión, se fue acercando. Un día los vi reír juntos mientras pintaban el muro del gallinero. Esa imagen quedó grabada en mi mente, mi nieto y mi hijo, compartiendo una risa como si el tiempo se hubiera detenido. No quería pensar en el futuro, solo vivir ese presente. Cada pequeño gesto de reconciliación, aunque frágil, era un bálsamo para mi alma cansada. Después de todo, lo importante era eso en el amor, que se reconstruye, incluso con cicatrices. Mi historia, que antes solo traía dolor, ahora estaba inspirando a otros. Recibía mensajes de padres y de hijos. Algunos pedían perdón, otros ofrecían escuchar. Un señor de Monterrey me escribió, gracias a usted, mi hijo regresó a casa. Y entonces entendí que mi dolor había servido para algo más grande. Cada lágrima que cayó en el silencio se convirtió en puente entre corazones distantes. Ese video, grabado en un momento de desesperación, sembró esperanza en muchos, y aunque Emiliano y yo no volviéramos a ser los mismos, el simple hecho de intentarlo ya era suficiente milagro. Esa noche, antes de dormir, abrí mi viejo cuaderno donde suelo escribir pensamientos sueltos. Escribí: perdonar no es olvidar lo que te hicieron, es recordar sin que duela. Y al cerrar las páginas, sentí paz, porque ahora sabía que ya no era solo un viejo abandonado. Era Ramiro, padre, abuelo y contador de historias, un hombre que decidió no callar más su dolor, un hombre que eligió hablar, no para herir, sino para sanar. Porque a veces, cuando se dice la verdad desde el corazón, nunca cae en oídos vacíos. Unos días después, Mateo me propuso hacer otro video. Esta vez, con un mensaje más esperanzador. Abuelo, ya contaste tu dolor. Ahora cuéntales lo que vino después. Al principio dudé, pero acepté. Me senté en mi silla de siempre, con el fondo del campo detrás, y hablé desde el alma. Conté cómo las heridas pueden cerrarse, cómo incluso los lazos más rotos pueden encontrar un nuevo nudo. Hablé de Emiliano sin rencor, y del valor de pedir perdón y de recibirlo. Cuando terminamos, Mateo me abrazó y dijo, esto también le va a llegar a mucha gente. Y tenía razón. El video fue compartido miles de veces. Comentarios desde Chile, Argentina, España. Personas mayores agradeciéndome por poner en palabras lo que ellos sentían. Otros me decían que gracias a mi testimonio se animaron a llamar a sus padres
o a sus hijos después de años sin hablar. Nunca imaginé que mis palabras, nacidas del abandono, pudieran tocar tantos corazones. Pero ahí estaba la prueba: la tristeza compartida se volvía menos pesada, y la esperanza, cuando se siembra en tierra fértil, florece en los lugares más inesperados. Un día, mientras regaba las plantas, Emiliano llegó sin avisar. No traía nada en las manos, pero su mirada estaba distinta. Papá, dijo, me ofrecieron una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Es buena, pero no quiero irme sin verte. Antes le sonreí, aunque el corazón se me apretó. Si es tu camino, hijo, síguelo. Solo recuerda de dónde vienes. Esta casa, esta tierra, este viejo, siempre serán tu raíz. Se acercó y me abrazó fuerte. Y en ese abrazo entendí que no importaba la distancia física. Lo que habíamos reconstruido ya no se rompería tan fácil. Mateo observaba todo con esos ojos curiosos de niño sabio. Me dijo: no, abuelo, aunque mi papá se vaya, tú me enseñaste que la familia no se rompe con la distancia. Lo Meyer Kahn. Ternura. Ese niño había sido mi fuerza cuando ya no tenía más. Gracias a él volví a sentirme vivo, útil, amado. Le respondí: y tú me enseñaste que siempre se puede volver a empezar. Porque la verdad era, Mateo no solo era mi nieto, era el puente entre el ayer roto y el mañana posible. Él era la semilla de todo lo nuevo. Esa noche, mientras el viento del campo movía suavemente las cortinas, encendí una vela en la mesa y me senté a escribir una última frase en mi cuaderno: no hay edad para sanar, no hay distancia que impida el perdón. Y sentí que, al fin, mi historia tenía un cierre. No perfecto, pero real, con sus cicatrices, con sus silencios, pero también con amor. Porque eso es lo que queda cuando todo lo demás se cae, en el amor que decidimos conservar y el que, contra todo pronóstico, decidimos volver a ofrecer. Pasaron unas semanas desde la partida de Emiliano. No volvió a llamar, pero no lo esperaba. Su despedida fue sincera, y eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, Mateo y yo retomamos nuestra rutina: desayunos tranquilos, caminatas por la tierra, tardes de lectura. La casa volvía a tener ritmo, como un corazón que aprendía a latir con calma. A veces me encontraba mirando por la ventana, preguntándome si Emiliano estaría bien, pero no con angustia, con cariño. Había soltado la culpa y el resentimiento. Me sentía ligero, y eso, a mi edad, era un milagro. Una tarde, un grupo de jóvenes de una escuela rural vino a visitarnos. Habían visto mis videos y querían conocerme. Me sentí nervioso, como si fuera alguien importante, pero cuando los vi sentarse a mi alrededor, atentos, supe qué decir. Les conté lo que nadie les dice, aunque ser adulto no significa tener todas las respuestas, que uno también se equivoca y que el orgullo puede hacernos perder lo más valioso. Al final, una joven se acercó y me abrazó. Gracias, señor Ramiro. Usted me recordó a mi abuelo. Me quedé sin palabras. Solo sonreí. Esos encuentros se volvieron frecuentes. Personas de distintas edades venían a compartir, a escuchar, a sanar. Mi casa, antes silenciosa y pesada, se había convertido en un refugio. Incluso el párroco local me invitó a hablar en la misa sobre reconciliación familiar. Yo, que nunca había pisado un púlpito, acepté. Dije: lo único que sentía ansí, hoy están distantes. Llamen. Si hoy se odian, escúchense. Si ya no pueden volver atrás, al menos suelten el rencor, porque vivir con ese peso enferma el alma. Muchos lloraron, yo también, pero eran lágrimas distintas, de alivio, de transformación. Mateo, curioso como siempre, me preguntó una noche: abuelo, ¿tú crees que mi papá va a volver algún día? Lo miré a los ojos y respondí: no lo sé, hijo.
Parosé Logeis, aquí estaremos. Y si no, también estaremos bien, porque había aprendido a no condicionar mi paz a las decisiones de otros. Mi corazón ya no dependía del perdón ajeno. Lo que necesitaba era respeto propio, y ese, al fin, lo había encontrado. Mateo me abrazó fuerte. Yo nunca me voy a ir, y aunque era un niño, esas palabras me sostuvieron como si fueran raíces. Una mañana de domingo, mientras preparábamos café, Mateo encendió la cámara y me dijo, vamos a grabar otro video, abuelo. Uno donde cuentes tu parte feliz. Why, Lojes Hable de Mateo, de la gente que llegó, de las cicatrices que sanaron. El video se titulaba Anne después del abandono. Encontré un nuevo propósito. Anne se viralizó en pocas horas, no por mi historia, sino porque reflejaba la de tantos otros. Entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo cuando compartimos desde el corazón. Abrimos puertas en lugares donde antes solo había muros. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, escuché un auto estacionarse frente a la casa. Era un sedán gris, discreto. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cautela. Para mi sorpresa, del coche bajó una mujer con un niño pequeño de la mano. Don Ramiro preguntó. Asentí, desconcertado. Soy Mariana, la esposa de Emiliano. Mick, paralizado, el niño escondía el rostro tras sus piernas. ¿Este es su nieto? Santiago, sentí cómo mi pecho se comprimía. No sabía si abrazarlos, llorar o dar un paso atrás, pero mis pies eligieron avanzar y mis brazos se abrieron sin pensar. Nos sentamos en la sala, los tres. Mateo observaba desde la puerta desconcertado. Mariana me explicó que Emiliano aún no tenía el valor de regresar, pero que le habló de mis videos, de todo lo que había pasado. Él no está listo, pero no quiere que su hijo crezca sin conocer a su abuelo. Santiago me miraba en silencio. Le ofrecí una galleta y se la llevó tímidamente a la boca. No necesitábamos palabras. La sangre se reconocía. A veces los niños tienen una sabiduría que los adultos perdemos, y ese pequeño, con su sola presencia, me devolvía una parte de mi alma. Durante los días siguientes, Mariana y Santiago se quedaron en casa. Mateo y él se hicieron inseparables. Jugaban entre los árboles, corrían por el campo, compartían secretos al oído. Verlos era como ver un espejo del pasado, una versión joven de Emiliano riendo sin culpa. Mariana me ayudaba con la cocina, con las tareas del hogar, y cada tanto me contaba historias de su vida con Emiliano. No todas eran bonitas, pero eran reales. Y en ese intercambio sincero, fui reconstruyendo la imagen de mi hijo, ya no como el hombre que me hirió, sino como el ser humano que también sufre y se equivoca. Una noche, mientras los niños dormían, Mariana me confesó en Ramiro. No sé si Emil cambiará, pero quiero que sepas que aquí tiene una familia que lo espera sin rencor. Me conmovieron sus palabras. Le tomé la mano y le dije, gracias, hija. No sabes lo que significa escuchar eso. Porque a veces la redención no viene del que nos falló, sino de los que el destino pone en nuestro camino para mostrarnos que aún hay amor posible. Esa noche dormí con el corazón en paz, y por primera vez en mucho tiempo soñé con un futuro, no con el pasado. Los días se convirtieron en semana. Santiago ya me llamaba papá Ramiro y corría a abrazarme cada mañana. Mariana comenzó a trabajar en el pueblo y dejó al niño conmigo durante el día. Mateo se volvió su hermano mayor. La casa, antes silente, ahora rebosaba vida. Risas, pasos, canciones inventadas. En un cuaderno viejo comencé a escribir cada día lo que sentía. Era como hablar con mi esposa en el cielo, contarle que la vida, a pesar del dolor, seguía dando frutos, y que aunque Emiliano aún no había vuelto, su hijo me había devuelto la esperanza
que yo creía perdida para siempre. Una tarde, mientras Santiago dibujaba en la mesa con Mateo, llegó un paquete a mi nombre. Era un sobre grueso, sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta escrita a mano y una pequeña caja. Reconocí de inmediato la letra de Emiliano. Temblando, comencé a leer. En la carta me pedía perdón, no solo por lo que dijo, sino por los años de distancia, por su frialdad, por haberme sacado de mi propio hogar. Decía que no tenía el valor de enfrentarlo cara a cara, pero que entendía ahora lo que yo representaba. En la caja había una vieja foto en nosotros tres, cuando él era niño, sonriendo frente a esta misma casa. La carta me desarmó. Lloré en silencio, con la carta contra el pecho, no por la tristeza, sino por el alivio, porque el perdón, incluso a la distancia, tiene el poder de curar. Guardé la carta con cuidado en el cuaderno donde venía escribiendo. No le respondí enseguida. Sentí que, por ahora, lo mejor era dejar que el tiempo hiciera su trabajo. No necesitaba palabras inmediatas. Lo importante era que él había dado el primer paso, y eso, para un padre herido, ya era un mundo. Mateo me observó en silencio esa noche. Cuando terminé de contarle lo que había pasado, me abrazó. Lo sabía, abuelo, tarde o temprano. Todos volvemos a casa, y esa frase se quedó grabada en mi alma. Porque aunque Emiliano aún no había regresado físicamente, su espíritu ya comenzaba a rondar los rincones de la casa. Las palabras que dejó en la carta eran semillas, semillas de una posible reconciliación, de una nueva etapa. Y yo, por primera vez, sentí que estaba listo para perdonar de verdad. Pasaron algunos meses. La casa se mantuvo llena de vida. Mariana decidió quedarse a vivir allí con Santiago, al menos por un tiempo. Mateo se dedicó a grabar más videos conmigo, ahora hablando sobre envejecimiento, abandono, segundas oportunidades. Nos escribían desde muchas partes de Latinoamérica agradeciendo por compartir lo que tantos ocultaban. Me sentí útil, vivo, completo. A veces la vida te quita algo para devolverte el doble más adelante. Y fue exactamente eso lo que sentí, aunque había recuperado no solo a mi familia, sino también mi voz, mi propósito y un pedacito de justicia emocional. Y aquí estoy hoy, sentado en mi mecedora, mirando el atardecer que pinta los campos de dorado. Santiago duerme dentro, abrazado a un peluche que fue de Emiliano. Mariana cocina algo que huele a hogar. Mateo edita un nuevo video. Y yo escribo estas últimas líneas sabiendo que aún hay camino por andar. No sé si Emiliano regresará algún día, pero ahora sé que ya no lo espero con rencor, sino con el corazón en paz. Porque la vida, incluso con todas sus sombras, siempre encuentra la forma de devolvernos la luz. Y esa, queridos amigos, es mi